Buenos días, por favor inclinen sus rostros, vamos a poner en manos de Dios este tiempo y pedirle su guía. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, que estamos bien. Te rogamos, Padre Eterno, que en tu misericordia tú dispongas de los corazones, Señor, abre los corazones de las personas que están escuchando. Señor, Dios mío, que sus oídos estén atentos a recibir tu palabra, que sus corazones la reciban y cumplan los propósitos para los cuales la has enviado, Señor. Queremos que este mensaje llegue a todas las personas, Señor, que para los que tú dispongas que la escuchen. Y, Señor, que ellos entiendan este mensaje para que puedan recibir tu misericordia. Te agradecemos, Dios eterno, guía este tiempo. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza son tuyas por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y te agradecemos, Señor. Amén. Bien. ¿Se acuerdan qué tipo de congregación somos? ¿Qué tipo de iglesia somos? Somos una iglesia evangelista y fundamentalista. Evangelista porque en nuestros propósitos, en nuestra misión, es compartir el evangelio, y fundamentalista porque lo que aquí se predica tiene fundamento bíblico. Entonces, si somos una iglesia evangelística, ¿qué es lo que tenemos que saber? Predicar el evangelio. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Muchas veces, cuando nos encontramos con un creyente que tiene poco tiempo en la palabra, normalmente tiene temor de compartir el evangelio, porque dice, bueno, cuando esté cerca de la persona, ¿qué versículos le voy a citar? ¿O cómo voy a empezar a hablarle de Cristo o del evangelio? ¿Cómo voy a empezarle a hablar de Dios? A lo largo de nuestra vida como creyentes, nos vamos a encontrar con diferente tipo de personas. Va a haber personas que nos rechacen, va a haber personas que sí nos escuchen, va a haber personas que nos pregunten para ver si sabemos, va a haber personas que nos cuestionen, va a haber personas que pongan pretextos. Entonces, sí debemos de saber hacia dónde los debemos de llevar a lo largo de la palabra para compartirles el evangelio. ¿Por qué? Porque normalmente es más fácil que una persona sea convencida de parte de Dios si le mostramos la palabra y le digo, ¿qué te dice Dios aquí? A que si yo le dijera, es que Dios dice, pues a lo mejor va a decir, ¿y cómo sé que es cierto eso, no? Entonces, ya no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo Dios, ¿sí? Okay. Bueno, entonces, la primera dificultad con la que nos encontramos es esa. ¿Cómo voy a empezar a hablarles a la persona que yo me acerque de Dios? ¿Qué le voy a empezar a decir? ¿Qué le tengo que preguntar? Oye, y si me encuentro con un testigo, con un católico, con un mormón, y a lo largo de las prédicas vamos a ir viendo ese tipo de situaciones. ¿Cómo vamos a compartir el evangelio a un testigo, como a un mormón, como a un católico, o como a una persona incrédula, como a una persona que es muy racionalista, que todo lo cuestiona? Pero hoy vamos a ver el evangelio sencillito. ¿Qué es lo que tengo que decirle a esa persona para que él venga a la misericordia de Dios? ¿Sí? Okay. Entonces, oye, ¿qué tengo que decir? Empezar a decirles quién es Cristo. ¿Por qué? Si yo tengo mi computadora descompuesta, voy a recurrir con un técnico que sé que me la va a componer, ¿verdad? Y si alguien me pregunta, oye, ¿quién te arregló tu máquina? Le voy a decir, vente, llevo y te presento con ese técnico, ¿sí? Pero aquí el problema es de índole de eternidad, porque cuando la persona se muere, si se murió en sus pecados, va a pasar la eternidad, aparte de lejos de Dios, atormentado, ¿sí? Entonces tengo que presentarle al que le va a resolver ese problema, y esa persona es Cristo. Ok, entonces, normalmente cuando yo comparto el evangelio, la primera pregunta que le hago a la persona que me acerco es, ¿para ti quién es Jesucristo? ¿O para ti quién es Cristo?
¿Por qué? ¿Por qué esa pregunta? Porque esa pregunta me va a dar un parámetro de saber cómo lo considera a él, y entonces eso me va a llevar a saber qué le voy a compartir o qué seguimiento le voy a ir dando a través de la Biblia, ¿sí? Entonces, si yo lo voy a presentar, ¿cómo lo voy a presentar? ¿Para mí quién es? ¿Para mí quién es Cristo? Mi Salvador. Mi Salvador. ¿Qué más es él? ¿Quién es él? El camino, la verdad y la vida. Ajá. ¿Y quién más es él? El Hijo de Dios. ¿Nada más el Hijo de Dios? Es Dios. Es Dios. Es Dios. Ok. Entonces tenemos que dejarle en claro a la persona que a quien le voy a presentar es a Dios. Y entonces, si Dios es todopoderoso, si Dios es omnisciente quiere decir que lo sabe todo. O todopoderoso, que no hay nada que se le dificulte a él. Y omnipresente, que él está en todos lados, ¿sí? Entonces, el pasaje que le voy a compartir es Juan 1:1. Hay personas que cuidan tanto su Biblia porque la consideran santa. Yo respeto la apreciación de cada persona, pero para mí lo que es santo es el contenido, lo que dice. Yo acostumbro subrayar mi Biblia. Oye, pero ese pecado no estoy pecando. ¿Por qué? Porque cuando yo le diga a una persona, mira, ve qué te dice Dios, le voy a decir, mira, lee lo que está subrayado. Y ya no le tengo que estar diciendo, mira, de aquí a aquí. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué voy a hacer si le estoy compartiendo Juan 1:1? ¿Qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí ya la palabra le está diciendo que Cristo es Dios. ¿Y qué argumento tengo para decirle que Cristo es Dios? Y si ven, me estoy saltando al versículo 10. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Oye, ¿la gente no lo conocía cuando vino? Sí lo conocía, porque decían, es el hijo de José el carpintero, y es el hijo de María, y sus hermanas, y sus hermanos. No lo conocía como hijo de Dios. Así es. Ajá. No había entre ellos una relación íntima. Nosotros le conocemos, pero nosotros no lo hemos visto físicamente, pero sí lo conocemos porque tenemos esa relación íntima, ¿sí? Él nos dio la vida. Entonces, ya dice Juan 1:1 que desde el principio Él ya estaba con Dios. Él no vino a existir a través de María, porque Él ya existía, ¿sí? Dios utilizó a María nada más para que Él viniera en forma humana. Okay. Y en el versículo 10 me está diciendo que Cristo es el que creó el mundo. Y entonces en eso me acuerdo. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces, si está diciendo Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el versículo 10 de Juan 1:1 me está diciendo que el mundo fue hecho por Cristo, entonces quiere decir, me viene a confirmar que Cristo es Dios. Oye, pero cuando yo le esté compartiendo a la persona, no me voy a acordar que eso está en Génesis 1:1, porque todavía no memorizo la Biblia. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ahí en Juan 1:1, con lápiz o con pluma, como ustedes quieran, le voy a poner o la palabra completa, Génesis 1:1. Y entonces cuando yo vea Juan 1:1, me voy a acordar que ese pasaje que estoy anotando ahí tiene relación o me está ampliando lo que está diciendo ahí. Y entonces, con toda seguridad, voy a buscar el pasaje y ya se lo muestro. Y ya no me voy a quedar con eso de que, híjole, ¿cuál era? Me acuerdo que era Génesis y ya no empiezo a buscar. ¿Sí me explicó? Entonces, ya lo tengo anotado ahí. Para mí esa va a ser mi concordancia. ¿Sí? Okay. Vamos a la que sigue. Sí. Dice el punto número 2. Entonces, dejarle en claro que Cristo es Dios, que le quede claro que Él es Dios. Okay. El punto número 2 es ¿a qué vino Cristo? Y le vuelvo a hacer una pregunta a la persona. Oye, ¿y sabes a qué vino Cristo? Ya sabemos que es Dios, pero ¿a qué vino al mundo? Hace 2000 años, ¿a qué vino el mundo? Y muchas personas van a decir,
pues sé que vino y que murió en la cruz y que murió por mis pecados. Bueno, ya nos queda claro a nosotros que Él no lo desconoce. Y si no, bueno, nosotros se lo reafirmamos. Oye, bueno, pues a lo mejor habrás visto alguna película, alguien te habrá dicho, o en una religión a la que estés asistiendo, habrás escuchado que Cristo vino a pagar por nuestros pecados. Y entonces nos vamos a Mateo 1:18. Oye, pero si estaba en Juan, ¿cómo me voy a acordar que tengo que irme a Mateo 1:18? Ahí lo anoto. Ándale, entonces voy a anotar igual ahí con lápiz enseguidita de Génesis 1:1. Ya sé que me tengo que regresar porque ahí tengo anotado qué pasaje sigue. Y entonces me voy a Mateo 1:18. ¿Qué dice ahí? El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y dice el versículo 21, ya me salté los otros versículos, no es que sean menos importantes, pero lo que quiero es que la persona se enfoque en ese versículo. ¿Qué dice el 21? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces ya me está diciendo ahí la palabra a qué vino Cristo. Ese era el objetivo de que viniera. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué nos dice el versículo 22? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, y que a ese bebé se le iba a conocer como Emmanuel. No que iba a tener el nombre, eso ya lo habíamos comentado, sino que quería decir que Dios mismo iba a estar entre nosotros, ¿sí? Y entonces estoy otra vez confirmando que el mismo Dios venía a este mundo en forma humana y que iba a estar entre nosotros. Ok, oye, ¿cómo sé que me tengo que saltar desde el versículo 22 al 23? O a lo mejor si fuera un versículo más abajo, le pongo un circulito al versículo que sé que me tengo que saltar, y ya digo, cuando yo vea un versículo que está marcado con el círculo, ahí me voy a ir y ya no voy a estar dudando qué sigue. Tercer punto, le tengo que mostrar a la persona que todos hemos cometido pecados. Eso es algo indispensable que le debe de quedar claro a la persona, que hemos sido pecadores. Todos. Desde la perspectiva humana, uno puede decir, no, yo no soy tan malo, todos hemos pecado, y así puede ser un asesino, un ladrón, un drogadicto, pero puede haber una persona que a lo mejor delante de la sociedad sea buena gente, pero le gusta decir mentiras. Pues ya, con ese pecado, ya vino a quedar igual que el que asesina, o que el que roba, o el que hace muchas cosas, ¿sí? Entonces, no podemos decir que alguien es más pecador que otra persona. Todos hemos pecado, dice Dios, todos transgredimos su ley, ¿sí? Entonces, me voy a ir a Gálatas 5:19 hasta el 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Así es. Entonces nos volteamos a ver a la persona y le decimos, oye, ¿tú habrás hecho alguna cosa de las que están aquí? Invariablemente nos van a decir, pues sí, yo creo que todas o algunas o varias. ¿Por qué? Porque todos hemos caído ahí. Y entonces ya no tenemos a dónde hacernos. Ya le quedó claro a esa persona que es pecadora. Pues fíjate que así como tú, yo también caí. Y entonces nos estamos identificando con la persona. No te sientas mal, yo también soy pecador.
Y lo mismo que te estoy mostrando aquí a ti, me hicieron ver a mí. ¿Sí? Ok. Porque no somos acusadores. No vamos a señalar a la persona, es que tú eres pecador y... No. ¿Por qué? Porque yo también soy pecador. ¿Sí? Okay. Entonces eso nos dice hasta el versículo 21. Ok. Y entonces me voy a ir hasta Nehemías. Nehemías 9:29, ¿qué dice? Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos, ¿qué? Se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciera en ellos, viviría. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. La cerviz es esta parte. O sea, me hice soberbio, no me humillo, no volteo para abajo, me hice soberbio. Primer libro de Reyes 8:46 en la parte A. Cuando decimos nosotros parte A o parte B, nos estamos refiriendo nada más a una frase, ya sea la primera, si decimos la B, pues la va a ser la segunda, si decimos en su parte C, sería la tercera frase. Para no equivocarme, ¿qué voy a hacer? Subrayo mi Biblia esa frase, ¿sí? Y entonces cuando yo le muestro a la persona, nada más ella va a leer la parte que está subrayada, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Primero de Reyes 8:46 en su parte A. Si pecaren contra ti, y luego entre paréntesis, y eso no lo puse yo, eso está en la Biblia, porque no hay hombre que no peque. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con algunas personas que nos digan, no, yo estoy bien con Dios, yo no peco. Pues ¿sabes qué, manito? Mira lo que dice Dios, que no hay hombre que no peque, todos pecamos. Y entonces me voy a ir hasta Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. ¿Y qué me dice Eclesiastés 7:20? Y nunca peque, ¿verdad? O sea, quiere decir que nos vamos a encontrar con personas que nosotros decimos, no, mira, es buena gente. ¿Por qué? Pues porque ayuda, siempre te apoya, te aconseja y te dice, es buena gente, ¿no? Es buena gente. ¿Pero qué? Él igualito que nosotros, también es pecador, ¿sí? A lo mejor va a ser más buena gente, pero no deja de ser pecador. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, ¿sí? Y entonces la persona que le estamos compartiendo, en ese momento Dios le está hablando, no nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le mostremos la Biblia, esos pasajes, porque no es algo de nosotros, Dios es el que le tiene que hablar. Nosotros no vamos a convencer a la persona, el que lo convence es Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, no yo, no el rey, él no convence a nadie. El que convence es Dios. ¿Okay? Okay. Siguiente. Cuarto punto que le tenemos que mostrar a la persona que le estamos compartiendo en la Biblia. Mostrarle que todo pecado trae consecuencias. ¿Y cómo sé que los pecados traen consecuencias? Pues me voy a ir a Job, capítulo 10, versículo 14. ¿Y qué dijo Job? Fíjense, aunque no lo puse aquí, vayan a Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense, eso es lo que dice Dios de Job, ¿eh? Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿qué dice? Perfecto y recto, ¿y qué más? Temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, si nosotros lo viéramos, para nosotros sería un santo. Y sin embargo, ¿qué dice él ahí? Está diciendo entonces Job que si pecó, ¿quién lo sabe? ¿Quién dice quién lo está observando? Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿quién nos está observando? Dios. A lo mejor nos cuidamos, pero ¿quién me está viendo? Dios. ¿Y qué más está diciendo ahí? No me tendrás por limpio de mi
iniquidad. Iniquidad es maldad, ¿sí? O pecaminosidad. Y de Job 10:14 nos vamos a ir hasta Romanos 3:23. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay que se tienen que esperar a que lleguen con Dios, ya pecó, que es automáticamente esa persona ya está destituida de la gloria de Dios. Y de Romanos 3:23 me voy a pasar a Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, oye, ¿cuándo se originó la muerte? Pues cuando Adán y Eva pecaron. No existía la muerte. Ese fue el origen de la muerte. Y entonces, por eso se muere la gente. Otra vez, aunque yo no lo puse ahí, si estoy con una persona muy, muy católica, le voy a preguntar: oye, para ti aquí en la tierra, ¿quién sería la persona más santa? Quien tú me pudieras decir que es. Y lógicamente, ¿qué me va a decir? ¿El Papa qué le voy a decir? Oye, ¿Juan Pablo II está vivo? No, pues se murió. Oye, ¿y qué crees? ¿Qué crees que era? ¿Qué crees que era Juan Pablo II? Era un pecador. ¿Por qué? Porque si él hubiera sido santo, él no hubiera muerto. Entonces, no es la santidad. Y entonces encontramos ahí una mentira de la religión. O sea, no es lo que nos dice la religión. No es una santidad de esa persona. Es alguien como nosotros. Pero esa persona muere por sus pecados. Y ahí lo dice la palabra, ¿sí? Y entonces Dios va a seguir hablando a la persona, ¿sí? Dios no es alguien que sea injusto, es lo que nos debe de quedar claro, porque puede haber alguna persona que se sienta ofendida o diga: oye, entonces mis papás están en el infierno. No sabemos. ¿Por qué? Porque Dios nos dio oportunidad, o le da oportunidad absolutamente a todas las personas de ser salvas, porque si no sería un Dios injusto. ¿Sí me explicó? Entonces, a lo mejor vemos a una persona que está en agonía y tarda. Oye, ¿por qué no deja de sufrir? ¿Por qué no se lo lleva a Dios? No sabemos si Dios le está dando la oportunidad de ponerse a cuentas con él, ¿sí? Entonces no podemos acusar a Dios de que sea alguien injusto, porque no lo es. ¿Por qué? Porque Dios ama al mundo, porque somos su creación todos, ¿sí? Entonces, porque nos hemos encontrado personas que se han enojado pero muchísimo con Dios y dicen: es que Dios es injusto. ¿Por qué se llevó a mi papá? ¿Por qué no se llevó al es malo? ¿Por qué no se lo llevó a él? Mi papá, ¿quién le hace mal? ¿Sí? Cuando no sabe que Dios ya le dio la oportunidad también a sus papás, ¿sí? Pero bueno, como dicen algunos pastores, Dios es un caballero y Él no obliga a nadie a seguirle ni a creerle. Dios te da la oportunidad, te presenta su misericordia, y si la quieres, la recibes y la tienes. Pero si no la quieres, si no la recibes, lo estás despreciando a Él, y entonces Él no te manda al infierno. El que se manda es uno mismo. Es como cuando los chiquillos en la escuela: es que la maestra me reprobó. No, la maestra no te reprobó. Tú no estudiaste, tú no te aplicaste en el examen. La maestra no te reprobó, porque no le pagan para venir a reprobar a niños. Así, el Señor Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino que dice la palabra que Él vino para que el mundo sea salvo por Él, ¿sí? Ok. Y nos vamos a la siguiente. ¿Qué dice? ¿Por qué será importante que nosotros le hagamos ver esto a estas personas? Oye, porque muchas personas creen que cuando se mueren, ahí acaba su existencia y ahí acaba todo para ellos. Y no es cierto. Porque inclusive mucha gente dice: ya me quiero morir, ya quiero acabar con esto y me quiero morir. O se suicidan.
piensan ellos que con eso ya va a acabar su sufrimiento, que con eso ya no van a tener ninguna consecuencia de nada, porque van a dejar de existir. Y eso es algo que también es una falsa doctrina de parte de los testigos, porque ellos dicen en su doctrina que cuando alguien se muere ya no hay memoria de ellos, ya ni sienten, ni piensan, ni viven, ni nada. Entonces, esa es una mentira de parte de ellos. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Y nos vamos a ir a Apocalipsis 20:11, en la parte A. Y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él. Y de ahí me brinco luego al versículo 12. Y aquí él dice que vio. Y vi los muertos grandes y pequeños. Fíjense, y vi a los muertos. Oye, ¿que no están en el cementerio? No, en el cementerio están los cuerpos. Acuérdense que Dios nos hizo con cuerpo, alma y espíritu. Cuando nosotros pecamos, el espíritu se desconecta y regresa a Dios. Se desconecta de Dios. Y entonces nada más estamos trabajando con cuerpo y alma. Por eso la gente no busca a Dios, porque está desconectado su espíritu. Espiritualmente esa persona está muerta, ¿sí? Entonces, cuando alguien se muere, el espíritu regresa a Dios y el alma se va a donde tenga que pasar la eternidad. Si esa persona recibió la misericordia de Dios, inmediatamente se va con Dios. Pero si esa persona se murió en sus pecados porque no quiso tener la salvación de Cristo, entonces está condenada a un tormento eterno, lejos de Dios. Está su alma en un lago que arde con fuego y azufre, ¿sí? Está en el Hades. ¿Y qué más nos dice el versículo 12? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Oye, ¿y estarán ahí los que creían o los que no creían en Dios? Pues a lo mejor tenían una religión. A lo mejor eran personas religiosas, pero lo que no tenían era a Cristo en sus vidas. No tenían el sello del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces estaban de pie ante Dios. Y ahí se van a encontrar mucha gente que no cree en Dios y gente atea. Y entonces cuando vean a Dios van a caer de rodillas y van a decir: verdaderamente existes, ¿sí? Y entonces dice la palabra: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Y eso qué me dice a mí? Que todo lo que hago durante mi vida está escrito en unos libros que Dios tiene. Mi vida está ahí. Si lo queremos aterrizar a cosas que vemos aquí en el mundo, cuando una persona comete un delito, las autoridades, el juez, o quién sería en este caso el juez, llevan un libro, es un libro grande, y están escritas ahí los hechos de esa persona. Por eso cuando a alguien le piden sus antecedentes, van y buscan en esos libros a ver qué hizo este cuate. Tiene antecedentes penales, y esos delitos que cometió, ahí están escritos en esas actas. Pues es algo similar, pero allá Dios lo tiene, ¿sí? Y entonces, por eso que está escrito ahí, Dios los juzga. Pero me llama la atención que dice después, en el versículo 13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Fíjense, y vuelve a decir que fueron juzgados según sus obras. ¿Cómo va a saber la persona que después de muerta va a ser juzgada? Vayan a Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. ¿Qué dice? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez,
y después de esto el juicio. ¿Y por qué es importante que yo le muestre a la persona este versículo? Ah, mira, porque hay personas que creen o dicen que hay reencarnación. Dicen, no, es que ahorita a lo mejor cuando se muera esa planta van a ser perro y después va a ser grillo, o si se portó bien como animalito, a lo mejor fue gato y se portó bien con sus amos, va a ser persona. Y creen que van evolucionando en ciertas etapas de la vida y hasta que llegan a ser personas santas. Y eso no es cierto, porque la Biblia, Dios dejó escrito ahí que está escrito que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Punto número 6. ¿Qué más les tengo que mostrar en la Biblia? Que en el juicio habrá una sentencia para quienes mueren en sus pecados. Ya están delante del trono de Dios, fueron abiertos los libros y fueron juzgados por lo que hicieron. Dice ahí, por sus obras. Pero ahora viene la sentencia. Dice el juez, bueno, como tú cometiste un asesinato y violaste o robaste, etcétera, te vamos a dar cadena perpetua. ¿Y en el cielo qué diría Dios? ¿Qué dice Apocalipsis 20:14? La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Y el 15? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, fíjense que aquí hay una salvedad. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que están abiertos los libros a donde están las obras de las personas? Y dice que fue abierto otro libro, que es el libro de la vida. Y entonces aquí el versículo 15 vuelve a hacer referencia a ese libro. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué le pasó? Fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. Ese es el infierno. Ok. Oye, entonces quiere decir que si mi nombre sí aparece en ese libro de la vida, ¿yo ya no voy a ser lanzado a ese lago de fuego? Sí, así es. La Biblia dice que los creyentes tenemos nuestros nombres inscritos en ese libro de la vida, ¿sí? Y entonces, oye, ¿Dios me va a juzgar por lo que hice? No, ya no. Ya no me va a juzgar, a mí ya no me va a juzgar. Vamos a tener como creyentes otro juicio diferente al del trono blanco. Los que pasen por el juicio del gran trono blanco son las personas que murieron en sus pecados, los que no reconocieron al Señor Jesucristo como su Salvador. Y nosotros vamos a tener un juicio muy diferente, pero ahí nuestras obras van a ser qué hicimos de lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Lo que más vamos a tener va a ser vergüenza. Oye, te di la salvación tal día, te di dones espirituales, te di dones permanentes. ¿Y qué hiciste? Eras parte de mi cuerpo, porque estabas dentro de una iglesia. Tenías que haber aplicado esos dones. A lo mejor tenías el don de evangelista y no predicaste el evangelio. Tuviste oportunidad de acercarte con una persona y no le compartiste el evangelio. Te di el don de la enseñanza y no la ejerciste con quienes estaban en la iglesia. Te di el don de pastor y no los pastoreaste. Te di el don de profeta y no cuidaste a las ovejas. Y así. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Vergüenza. Una vergüenza que no me alcanzo a imaginar. Yo en la escuela un día no llevé la tarea y sentí una vergüenza porque estaba yo delante en el salón y todos me estaban viendo. Pues esa vergüenza no se compara con la vergüenza que pudiéramos pasar delante de Dios cuando Él nos pida cuentas de qué hicimos en el cuerpo de Cristo con los dones que nos dio. Y entonces tenemos que reflexionar qué tenemos que hacer, ¿sí? Okay. Y entonces de ahí de Apocalipsis 20:15 nos brincamos a Apocalipsis 21:8, que dice, pero los cobardes e incrédulos, o sea, cobardes porque dijeron, no, yo cómo voy a ser cristiano, siempre he sido católico, siempre he sido mormón, siempre he sido testigo,
Yo no quiero pasar vergüenzas, soy un cobarde, ¿sí? E incrédulos. No, yo no creo en lo que está escrito, es un libro, pues como cualquier otro, lo escribieron personas, yo no creo en lo que está escrito en la Biblia. Pues por incrédulo, ¿sí? ¿Y qué más? Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Fíjense. Que es la segunda muerte. Fíjense, vuelve a hablar del infierno. Y cómo dice, los asesinos, abominables, idólatras, hechiceros, y aquí están los mentirosos. Oye, es que yo no le hice daño a nadie. Dijiste mentiras. Pácatelas. Igualito. ¿Sí? Por eso nosotros no podemos juzgar a otras personas. No, tú eres bien pecador. Yo nada más me emborrachaba y no. Para Dios todos transgredimos sus leyes. Era pecador, igual que el asesino, igual que el ladrón, igual que etcétera. Era igual un pecador. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tengo que mostrar a la persona en la Biblia? Mateo 13:41. Fíjense qué dice, y aquí lo está diciendo el Señor Jesucristo. Dice, enviará el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Ese. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, que sería maldad, ¿sí? Y los echarán, ¿en dónde? En el horno de fuego. ¿Y ahí va a ser qué? El lloro. El lloro y el crujir de dientes. ¿Qué se imaginan que una persona tenga que estar soportando para que llore? Pero un lloriqueo fuerte, aquí no dice de que se le corrían, se le salían sus lagrimitas, no, era un lloriqueo fuerte. Y aparte, rechinaba los dientes. ¿Por qué se imaginan que está crujiendo? ¿Por qué tendrían que crujir sus dientes? Cuando a una persona le van a hacer algo que le va a doler, a lo mejor hasta con un hueso, y a lo mejor le dan un trapo y le dice, aprieta, muérdele fuerte. Pero aquí no va a tener trapo. Entonces va a estar apretando sus dientes al grado de que los está tronando sus dientes. ¿Por qué? ¿Qué se imaginan que está padeciendo? Sufrimiento. Un dolor que no nos imaginamos. Ajá, eso es lo que está padeciendo ahí esa persona. Dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y luego en el 43 me llama la atención, ¿qué dice el 43? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír. Oiga, fíjense, dice el Señor, oye, yo te di oídos, ¿para qué? Pues para que los uses, escucha lo que están leyendo, escucha la palabra que están hablando, ¿sí? O sea, no pases, esto que estoy diciendo no lo pases, te estoy dando la oportunidad de que no sufras eso. Y es oportunidad para decirle a la persona, mira, tú, ¿a dónde vas a pasar tu eternidad? O sea, el día que Dios te lleve de aquí, ¿a dónde vas a estar? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? Ya viviste 80, ya viviste 40, ya viviste 30. No sabes si el día de mañana vas a estar aquí en este mundo. Yo tampoco lo sé, si voy a estar mañana aquí. No lo sé. Aún como creyente no sé si voy a estar mañana. Porque Dios tiene mi vida en sus manos. Y si es su voluntad, Él me lleva a la hora que Él disponga, ¿no? Entonces yo le voy a decir a la persona, a ver, como tú no sabes si al ratito te vas a encontrar una cáscara de plátano y va a pegar tu cabeza en la banqueta, no lo sabes. Alguien que va manejando y va con el celular te atropella y ahí te mueres, no lo sabes. Porque nos hemos encontrado personas que nos dicen, sí, está bien lo que me dices, pero pues hasta que yo me vea en la necesidad, ya cuando me esté muriendo le voy a pedir perdón a Dios. Jamás la persona va a tener la certeza de que tenga esa oportunidad, porque ¿cuántas personas hemos sabido que se mueren en un instante? Explotó un ducto de Pemex y inmediatamente se achicharró la persona. No tuvo tiempo ni de pensar, porque era tal el ardor en su cuerpo que ni tiempo le dio de pensar, Señor, perdóname. ¿Sí? Se quedó dormido. Hay personas que se mueren
durmiendo, ya no despiertan. ¿Tuvo oportunidad de ponerse a cuentas con Dios? ¿Lo asesinaron por la espalda? ¿Tuvo oportunidad de ponerse a cuentas con Dios? No. Entonces, ¿se lo tenemos que decir a la persona? Sí. Mira, Dios hoy te está acercando la palabra, te está acercando el evangelio. Dios te está dando la oportunidad hoy de que te arrepientas. Entonces, tienes esa oportunidad. Y entonces, ¿qué tenemos que mostrarle? De ahí de Mateo, nos vamos a ir a Mateo 9:13. ¿Qué dice ahí que le tengo que mostrar a la persona? Que quienes se arrepienten de sus pecados ante Dios y claman al Señor Jesucristo como su Salvador, Él los perdona. Oye, ¿y cómo sé eso que me estás diciendo? Pues mira, te lo voy a mostrar para que Dios hable a tu vida. Se dice, id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que la gente se arrepienta. Oye, ¿y por qué habla aquí de que no quiere sacrificios? Pues es que tú eres una persona muy religiosa y los días 12 te vas de rodillas desde aquí del cerro del Chiquihuite hasta la villa. Y tú piensas que ya te ganaste el favor de Dios. O cooperaste en el Teletón, porque también es un día cercano al 12, y piensas que Dios ya te perdonó. O diste lo que tenías O, a la iglesia, los que vienen de peregrinos. Sí. Y eso es, bueno, de las cosas que yo veo. Mucha gente muy pobre que lo que a lo mejor, no sé, siembran cilantro y cosechan en ese tiempo y vienen y lo echan a la alcancía de la iglesia. Sí. Y dicen, ya con eso ya me perdonaron. Y no es cierto, porque Dios aquí está diciendo que Él quiere misericordia, quiere arrepentimiento. Y no está diciendo que Dios quiere misericordia para Él, no, dice Él quiere dar misericordia. O sea, no quiere tu sacrificio, porque Él ya lo hizo. Él quiere arrepentimiento. Oye, ¿qué quiere decir eso de arrepentimiento? Vamos a ver qué dice Jeremías 18:8. Dice Dios, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Fíjense qué amoroso, qué bondadoso es Dios. O sea, transgredimos más bien su ley, y Dios dice, pero mira, te doy la oportunidad de que si te arrepientes, te perdono. Y prácticamente, ¿qué sería el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de actitud. Yo voy caminando para acá, entonces digo, ya no más, este no es el camino correcto. Doy una vuelta de 180 grados, porque si doy de 360, pues ya quedé igual, ¿no? Entonces, 180 grados, al contrario. Tomaba, ya no voy a tomar. Albureaba, ya no lo voy a hacer. Le quitaba las cosas a las personas, ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque Dios me está dando la oportunidad. Por eso, nada más por eso. Señor, si esto lo hubiera yo sabido desde antes, no lo hubiera hecho. Pero ¿por qué Dios se tuvo que esperar hasta apenas ahorita? Pues fíjate que Dios te conoce más que tú a ti mismo. Y entonces Dios sabía que este era el tiempo correcto. Sabía que hoy le ibas a obedecer, que hoy le ibas a hacer caso. Porque si te hubiera hablado antes, lo hubieras despreciado y a lo mejor jamás te hubieras permitido que te acercaran la palabra. Entonces Dios tiene sus tiempos exactos. ¿Sí? Ok. Y entonces nos vamos a Isaías capítulo 1, versículo 11, en su parte A. Dice Dios, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Dice Dios, ya no quiero que hagas eso, quiero tu arrepentimiento. Dice Dios, ¿para qué me sirve eso que estás haciendo?
¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué se imaginan? O sea, la persona lo hace porque sus pecados le redargüyen, su conciencia lo acusa y entonces él se castiga. Pero ¿por qué creen que Dios no quiere eso? Oye, está bien, está reconociendo que hizo mal, por eso se latiguea, por eso se golpea. ¿Entonces no está bien? No. ¿Por qué? Porque eso no cambia a la persona. O sea, cuando se sane, va a seguir en lo mismo, no va a cambiar su vida. Por más que vaya y que prometió que ya no va a tomar y que 1 año y que no sé qué, le dieron su tarjeta, no va a hacer nada, no va a cambiar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dice Dios en el versículo 16? Eso es lo que quiere Dios. Ya, no te golpees, no camines de rodillas, no te pongas nopales, deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de hacerlo. Y luego, ¿qué dice en el 18? Ok, está diciendo Dios, por más que tus pecados sean, pero rojos. ¿Y qué está diciendo Dios ahí? Que eran de lo peor, sus pecados eran de lo peor. Y le dice Dios que los va a emblanquecer, que ya no van a ser rojos, ¿sí? Que serán como la nieve, o que van a ser como blanca lana. Y luego nos regresamos a Jeremías en el capítulo 33, versículo 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. ¿Y qué más va a hacer? Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Entonces dice Dios, primero, ya no hagas lo que estás haciendo, arrepiéntete. Ven, nos ponemos a cuentas, confiésate delante de mí, no de otra persona, a mí, dime. Y entonces yo voy a hacer, ¿qué? Te voy a perdonar. Yo te voy a perdonar, dice Dios, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más voy a mostrar? Mostrar en la Biblia cómo el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y eso me lo dice Isaías 53. Mas Él, el Señor Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces dice Dios que Él cargó nuestros pecados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados. Y entonces veamos qué dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, de esa forma, está diciendo que de esa forma amó Dios al mundo. ¿A quién? ¿Nada más a nosotros? No, al mundo. Al mundo. ¿Para que qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿No se pierda aquí en la calle? No, no se pierda en el infierno. Que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Okay. Y aquí me voy con algunas religiones o algunas denominaciones que dicen que Dios elige, que Dios predestina. No hay predestinación, no hay elección. Oye, ¿y por qué tú no te vas a ir al infierno? Ah, pues porque Dios me eligió, Dios me escogió. No hay escogidos, no hay elegidos, no hay predestinados. Porque si no, como lo hemos venido diciendo, entraría en contradicción con este texto. Es esa creencia. Y entonces Dios sería injusto. Oye, si yo soy igual de pecador que Él, ¿por qué a Él sí lo salvó y a mí no? No. Dios nos está dando la misma oportunidad a todos, ¿sí? Porque Dios amó al mundo. No dice que Dios amó a los elegidos, no dice que Dios amó a los predestinados, ¿sí? Está diciendo que Dios amó al mundo. ¿Y qué más dice? No envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ok, entonces a eso vino Cristo,
no a condenar al mundo, sino a salvarlo, ¿sí? Y él tuvo que soportar ofensas, tuvo que soportar golpes, tuvo que soportar injurias, tuvo que soportar mentiras para que se cumpliera lo que estaba escrito, que él venía a ponerse en mi lugar. Él nos estaba diciendo, a ver, tú quédate aquí, el castigo que tú mereces, yo lo voy a recibir. Es lo que hizo el Señor. Ese castigo que él recibió, nosotros lo merecíamos. Y no nada más en ese momento, no nada más en ese día, sino por toda la eternidad. Y sin embargo, él puso su cuerpo y él recibió ese castigo. ¿Sí? Y el versículo 18, ¿qué nos dice ahí de Juan 3? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok, y fíjense que lo está diciendo en tiempo presente. No dice, cuando estés delante de Dios, vas a ver que Dios te va a perdonar. No, está diciendo ahorita. Dice, el que cree en el nombre del Hijo del unigénito, no ha sido condenado, ya no tiene condenación. Pero el que no cree, dice la palabra que ya ha sido condenado. Ya. Rechazaste la misericordia de Dios, ya te condenó. O más bien ya te condenaste. ¿Sí? ¿Qué más tengo que mostrarle a la persona que le voy a compartir el Evangelio? Le tengo que mostrar que nadie absolutamente puede pagar por sus propios pecados. Y nos vamos a ir ahí a Romanos 3 y vamos a leer 22, 23 y 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace rato cantábamos, ¿qué sería de mí? ¿Sí? Y hablaba de esa palabra, ¿no? Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿verdad? Entonces, así igualmente, si no fuera por su gracia de Dios y si no fuera por su amor de Dios hacia mí, hacia la humanidad, nosotros estaríamos condenados, ¿sí? Y después de ahí de Romanos 3, 22, 23 y 24, me voy a ir a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que me dicen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oye, ¿por qué tengo que compartir ese pasaje? Porque me voy a encontrar con personas que me van a decir, no, si tienes que hacer obras buenas, tienes que portarte bien, tienes que ayudar a la viejita a pasar la calle, tienes que, bla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está mal que lo haga? No, o sea, está bien, síguelo haciendo, pero toma en cuenta que eso no te va a ayudar a recibir la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Cuando dice la palabra que es un don, es un regalo. Oye, ¿y por qué Dios no quiere que haga nada para que Él me dé su misericordia? ¿Por qué vino a hacer eso? Mira, acuérdate que Dios es justo y Dios es amoroso. Aquí en este mundo hay personas ricas y hay personas pobres. El rico va a decir, mira, yo puse una casa hogar y para 100 niños y me recogí a todos los que estaban en la calle y ahí les damos de comer, los vestimos, los educamos. ¿Y el pobre qué va a hacer? No va a poder hacer nada. Alguien le diría, a ver, fíjate, yo hice todo eso y tú, yo sí me gané el cielo y tú. Entonces dice aquí en este pasaje, en Efesios 2, 8 y 9, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, pues yo puse más, yo trabajé más, yo di más a los pobres, ¿sí? Entonces bien, vemos ahí el amor de Dios y su justicia, y entonces Dios no está haciendo más, ni más a nadie, ni menos a nadie. Para Dios todos somos iguales, no hay unos que valemos más, ni otros que valemos menos.
Para Dios todos somos iguales, ¿sí? Ok, ya le mostré a la persona que todos somos pecadores, que Cristo es Dios, que Él vino a pagar por nuestros pecados, que Él puso su cuerpo para que pagara mis pecados. Ya le mostré que la persona que es pecadora ya lo sabe, tiene que arrepentirse. Ya le mostré en la Biblia que dice Dios que sus sacrificios no valen, que lo que quiere Dios es arrepentimiento, que quiere que se acerque y que Él lo va a perdonar. Ya le mostré que cuando muera, si no se arrepiente, va a tener un juicio y que el resultado de ese juicio, según sus obras, va a ser un castigo eterno en el lago de fuego, que es el infierno. Pero ya le mostré que también Dios en su misericordia dice, lo que dice en Juan 3:16, que Él amó de tal manera al mundo que Dios entregó a su Hijo, para que ustedes tengan vida eterna. ¿Qué más les tengo que mostrar? Ya le hice ver a la persona que esa misericordia de parte de Dios es gratuita, que no le va a costar, nada más tiene que creerle a Dios. ¿Qué más le tengo que mostrar? Que nadie puede pagar por sus pecados y ya se lo mostré. Le tengo que mostrar que tiene que recibir al Señor. ¿Por qué? Porque alguien me puede decir, oye, yo sí creo en Dios. ¿Y eso qué? A ver, busquen Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Fíjense, el diablo cree en Dios porque todos los días lo ve. Y los demonios creen en Dios, pero eso no les va a ayudar en nada. Entonces, si una persona me dice, yo creo en Dios, yo me voy a ir al cielo porque creo en Dios, no, espérate. Una cosa es que creas que Dios existe y otra cosa es que le creas lo que Dios dice en la Biblia. Que creas que si no recibes la misericordia te vas a ir a condenación. Eso es lo que Dios quiere que le creas. Porque si tú dices, sí, yo sé que Dios existe, y te quedas ahí, de nada te va a servir. Oye, pero es que sí, yo sé que Cristo vino y fue crucificado, y en Semana Santa pues lo vemos en las películas, me voy a Iztapalapa. ¿Eso te va a servir? No, no te va a servir. Quiere Dios que lo recibas. Oye, es que yo traigo un crucifijo aquí y en mi cartera traigo una estampita y en mi casa tengo un Cristo así, mira, grandote. ¿Te va a servir? No, no te va a servir. Dios quiere que lo recibas en tu corazón, que Dios esté morando en ti. Eso es lo que Él quiere. Porque lo demás es religión y es mentira. Eso no es el Evangelio. ¿Sí? Ok. Y entonces le tengo que mostrar que tiene que recibir al Señor. ¿Y entonces a dónde me voy a ir? Pues me voy a regresar otra vez a Juan en el capítulo 1 y me voy al versículo 11. ¿Por qué me tengo que ir ahí? Fíjate lo que me dice ahí la palabra. A lo suyo vino, o sea, vino a su mundo, vino a su gente, vino a su pueblo, al pueblo que Dios había escogido, al pueblo de Israel. Y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron, lo condenaron, lo acusaron, lo maltrataron y lo crucificaron. ¿Pero qué me dice el versículo 12? Más, cuando dice más, quiere decir pero, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, les dio permiso de ser hechos hijos de Dios. Oye, ¿por qué tengo que citar este versículo? Porque también me voy a encontrar con personas que me digan, no, eso no me importa, lo que tú me vienes a decir no me importa, todos somos hijos de Dios. No, espérame, mira, fíjate, Dios dice otra cosa. Dios dice que hay hijos del diablo y que hay hijos de Dios. Y nosotros antes estábamos del otro lado. Se oye feo, pero estábamos de aquel lado. ¿Sí? Y entonces Dios nos hizo sus hijos. Nos dio un nuevo nacimiento. ¿Sí? Versículo 13. Los cuales no son engendrados
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué? Porque unos dicen, no, es que a mí de chiquito, cuando era bebé, me bautizaron en la iglesia católica, entonces soy hijo de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Que no es por voluntad de carne. ¿Qué quiere decir ahí? Que no es por voluntad de alguien, que alguien haya decidido, yo quiero que tú seas hijo de Dios y por eso te traigo y te bautizo. No, eso no te sirve, no te ayuda. ¿Sí? ¿Y por qué dice que tampoco son engendrados por sangre? A ver, yo soy cristiano y entonces todos mis hijos van a ser automáticamente cristianos. No, Dios tiene hijos, no tiene nietos, ni tiene sobrinos, ni tiene parientes de otra manera. Dios tiene hijos. Entonces yo le tengo que inculcar a mis hijos el Evangelio. Tengo que enseñarles a mis hijos a que crean el Evangelio. ¿Por qué? Porque si ellos creen el Evangelio, entonces también van a ser hijos de Dios. ¿Sí? Oye, ¿esto es serio? Sí es serio, porque lo hemos visto en las congregaciones, que hay muchos creyentes que llevan a sus hijos y resulta que pasa el tiempo y sus hijos no son salvos. ¿Y qué chascos se pueden llevar cuando estén delante de Dios y esos hijos no hicieron decisión? No creyeron el Evangelio y no se pusieron a cuenta con Dios y no le dijeron a Dios, quiero que tú seas mi Salvador. Es peligroso, porque entonces a quien Dios va a juzgar va a ser a los padres, porque no tuvieron el cuidado de enseñarles el Evangelio a sus hijos. ¿Sí? Okay. Entonces Dios no tiene nietos, tiene hijos. ¿Qué más tengo que mostrarle a la persona? ¿Cómo se debe recibir al Señor? Ya le dije, ya le quedó claro, oye, sí, yo lo quiero recibir. ¿Qué tengo que hacer? Pues me voy a ir a la misma palabra, la palabra me va a decir, y entonces me voy a Romanos 10, desde el versículo 8. Dice la palabra, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? Concluimos nosotros diciéndole, díselo a Dios. Dile que tú eres pecador, reconoce delante de Él que eres pecador, reconoce que Él vino a este mundo a pagar por tus pecados. Reconoce que Él murió en la cruz del Calvario, que murió, pero al tercer día resucitó. Y está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por ti. ¿Sí? Di que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, Dios la usó para limpiar tus pecados. ¿Sí? Y entonces hazle la invitación a que entre en tu corazón y recíbelo como tu Señor y Salvador. Y entonces agradécele a Dios. Agradécele a Dios que Dios te dio la salvación. Y esas cosas que se lo digan a Dios en oración. Y entonces cuando termine su oración, si Él te dice que lo guíes en la oración, bueno, pues tú lo guías, le ayudas a hacer la oración, y cuando termine le preguntas, si Dios dispone ahorita de tu vida, ¿a dónde te vas? ¿Por qué le vas a preguntar? Porque en ese momento la persona va a tener la certeza de a dónde se va. Si en ese momento tú ves que la persona duda, algo no le quedó claro, pregúntale. Dile, oye, ¿tienes duda de algo de lo que te compartí? Y vuélveselo a mostrar.
a lo mejor no se acuerda. Si no le quedó claro, o si tiene duda de hacerlo porque en ese momento piensa que le estás diciendo que cambie de religión, dile que si le quedó claro y si lo quiere hacer en su habitación cuando esté solo, que lo haga. Dile, ya te mostré, ya sabes cómo hacerlo, hazlo. Si no quieres hacer delante de mí, hazlo. Díselo a Dios. ¿Sí? Si todo esto que anotaste en tu cuaderno lo llevas en una hojita y a lo mejor piensas que no lo vas a volver a ver a la persona, mira, ¿tienes Biblia en tu casa? Aquí están los textos que te compartí, revísalos en tu casa. Y si lo crees, habla con Dios. ¿Sí? No te estoy llevando a donde yo me congrego, no te estoy diciendo que cambies de religión. Eso ya le toca que Dios se lo muestre a la persona, no a nosotros. Si la persona me dice, oye, invítame allá donde tú estás aprendiendo, bueno, pues ya lo traes. Pero si no, pues es a donde Dios lo lleve, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra misión? Compartir el Evangelio. ¿A dónde quiera tener Dios a las personas? A donde Él los lleve. Nuestra misión es compartir. ¿Sí? Ya quedó claro que la humanidad es pecadora, que está destituida de la gloria de Dios, pero Dios ha hecho una provisión a través de su Hijo Jesucristo. Oye, yo me quiero poner a cuenta con Dios porque decía Isaías que si mis pecados fueran rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como blanca lana. ¿Qué tengo que hacer? Si Dios hoy ha hablado a tu vida, ¿estás consciente de lo que Dios te dice aquí en la Escritura? Yo te invito a que inclines tu rostro en este momento. No dejes pasar más tiempo. Por favor, inclina tu rostro y dile esto a Dios. Dios Todopoderoso, yo he pecado. Y tu palabra dice que mis pecados me condenan a un castigo eterno en el infierno. Señor, yo he escuchado el Evangelio y he escuchado lo que tú dices y del amor que tienes para la humanidad, en la cual yo soy parte. Me arrepiento de mis pecados porque sé que hay una consecuencia tremenda para mí. Me arrepiento de haberlos cometido. Quiero alejarme de los pecados. Y te ruego que con la preciosa sangre tuya, Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, mis pecados sean lavados y tenga yo tu perdón, porque a ti te he ofendido con mis pecados, Señor, porque he transgredido tu ley, he transgredido tus mandamientos. Señor, en este momento, yo reconozco y creo, Señor Jesucristo, que tú eres Dios, que aunque fuiste crucificado y muerto en esa cruz del Calvario, tú fuiste resucitado al tercer día y ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo en este momento por mí. Yo te ruego que me perdones de mis pecados y abro mi corazón y te invito, Señor Jesucristo, a que entres en Él y mores en Él, para que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Transfórmame, Señor. Haz cambios en mi vida y que yo pueda ser testimonio a los demás de que he nacido de nuevo. Señor, dame una vida nueva, dame una vida espiritual nueva, porque sé que cuando yo pequé, espiritualmente quedé muerto. Pero ahora entiendo y creo que tú, Señor, Dios, tú, Espíritu Santo, me vas a dar vida eterna, me vas a dar vida nueva. Tú, Señor Jesucristo, has pagado por ello. Has borrado mis pecados y has pagado todas las consecuencias de mi pecado en tu propia persona, en tus espaldas, en todo tu cuerpo, Señor, porque todo tu cuerpo fue desgarrado, por todo tu cuerpo corrió sangre tuya, Señor.
Señor, yo creo que esto lo has hecho conmigo ahora, porque me he arrepentido y creo que tú eres mi Dios y tú eres mi único y suficiente Salvador, porque creo en ti, Señor. Y sé que cuando tú me llames a tu presencia de este mundo, voy a estar delante de ti, Señor, postrado a tus pies, agradeciéndote lo que hoy has hecho por mí. Me has hecho una hija, me has hecho un hijo tuyo a partir de hoy. Y te agradezco por lo que has hecho hoy por mí, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios eterno. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy Dios ha hecho su obra. Gracias, Dios, por tu misericordia que has venido a dar a la persona que está allí y ha creído tu palabra. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, te agradecemos, Señor, este tiempo que tú nos has mostrado en tu palabra, cómo debemos de compartir el Evangelio. Señor, danos sabiduría de tu palabra para saber hablar lo que tenemos que decir delante de las personas cuando nos acerquemos a compartirles de ti. Señor, habla a la vida de cada una de las personas cuando nos acerquemos, cuida de nosotros, cuida ese tiempo, no permitas que la persona a la que le compartimos tenga distracciones. Señor, que la persona disponga del tiempo, que pueda escuchar todo el Evangelio, todo lo que le tengo que compartir. Señor, permíteme ser instrumento útil en tus manos para llevar tu palabra, Señor. Quita todo estorbo de mí para que tu palabra llegue limpia, todo pecado de pensamiento en mi corazón. Señor, tú me conoces. Que, Señor, que les quede claro a estas personas que puedan hacer decisión en su vida y saber que pueden contar contigo a hoy y siempre como su único y suficiente Salvador. Y que cuando estén delante de ti, Señor, tengan la certeza de que va a ser para entrar en el reino de los cielos y no pasar una eternidad en condenación. Te agradecemos, Padre Santo, porque tu palabra es clara, viva y eficaz. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. La gloria y la honra son tuyas, Señor. Amén.